Hoy vamos a tratar de entender cómo Ecuador se convirtió en el primer exportador de cocaína a Europa y en el país más violento de Sudamérica. Nos remontaremos a la época de los incas, en que recordamos que Quito fue la segunda capital del imperio y de aquí nació Atahualpa, el último emperador de los incas, que fue un renegado. Era el hijo de Huayna Cápac y tenía a sus órdenes las fuerzas armadas de los incas. Y el Incario pues fue dividido entre Atahualpa y Huáscar. Pero inicialmente Huáscar atacó a Atahualpa y finalmente Atahualpa fue el que derrotó a Huáscar con caciques como Quisquis, Calicuchima, y estos sometieron a Huáscar, no solamente que lo sometieron, sino que lo asesinaron también, lo mataron. Pero al mismo tiempo llegaban los conquistadores españoles y Quito se volvió en la principal real audiencia de el virreinato de Lima, a tal punto que el gobernador o el presidente de esta real audiencia de Quito era precisamente el hermano de Pizarro, pues Pizarro cuando conquistó el imperio español vino con 3 hermanos, y Gonzalo, que más tarde sería el más importante de los hermanos de Pizarro en la historia de América Latina, fue el gobernador de Quito. Gonzalo Pizarro, fue el que inició la expedición para ir a descubrir el río Amazonas, a la que se sumó Francisco de Orellana, que era su lugarteniente en Guayaquil, el fundador de Guayaquil. Se encontraron ahí al borde del volcán Sumaco y bajaron por el río Coca, por el río Napo, y llegaron al Amazonas. Pero él, Gonzalo Pizarro, estuvo perdido en la selva del Amazonas durante un año, porque Orellana pues no retornó con auxilios y para ayudarle a Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro, cuando llegó de nuevo a Quito, se encontró con que a su hermano Francisco Pizarro lo habían asesinado en Perú los almagristas. Entonces él fue a vengar la muerte de su hermano y lo consiguió. Terminó con los almagristas y se declaró el nuevo soberano de lo que fue el territorio de los incas. Independiente de España, se independizó. Fue el primer país independiente de España que surgió, el que creó Gonzalo Pizarro. Entonces esto no le gustó al rey, al Felipe II. Entonces se mandó a un sacerdote, y este sacerdote, Lagasca, reunió a los militares de todas las colonias de América, a los colonos españoles, para enfrentar a Pizarro. Les prometía que, y les preguntaban qué era mejor, estar a órdenes del rey de España y ser parte del imperio español, un imperio transoceánico con embarcaciones, con tropas, con ejército, con iglesias, con todo, universidades, que era en ese momento el imperio más poderoso de Europa, o ser un súbdito de Gonzalo Pizarro. Entonces muchos dijeron, mejor me voy con el rey de España. Se enfrentaron aquí, precisamente en Quito, aquí en las planicies de Iñaquito, y Gonzalo Pizarro le ganó a Blasco Núñez, a las tropas españolas y a los
colonos españoles que habían llegado y se unieron a las tropas españolas, y ratificó que se independizaba de España. Pero nuevamente se reunieron los españoles contra Pizarro y finalmente en la batalla de Jaquejahuana lo derrotaron. Es así como Quito surge ya desde la época de los incas y luego ya a principios de la colonia española como una zona de gente bastante rebelde. Esto se confirmó después cuando en 1802 primero y 1809 primero se levantaron en una rebelión contra el rey de España para no pagar impuestos, la rebelión de los estancos, y luego en 1809 se proclamaron independientes de España porque España había caído en manos de Napoleón y su hermano Pepe Botellas era el nuevo emperador del Imperio Español. Esto no les gustó a los quiteños, se levantaron y junto con otras de las reales audiencias, virreinatos, capitanías generales de América Latina, comenzaron una guerra de independencia de la España napoleónica, no de la España borbónica. Y a partir de eso, cuando sale derrotado ya Napoleón, se facilitan las cosas y los países de América Latina, las colonias españolas de América Latina, se separan de España. Entre esas Ecuador, que en 1822, gracias al ejército de Simón Bolívar y a su mariscal Antonio José de Sucre, un estratega militar extraordinario, logran derrotar a los españoles y la derrota es en la batalla de Pichincha. Luego, estos también son derrotados en Perú en la batalla de Ayacucho. Entonces nace un nuevo país. Este nuevo país era la Gran Colombia. Y la Gran Colombia era el mega país sudamericano que se convertía en el más importante país de América Latina que emergía, junto con México. México porque México tenía, recordemos, desde Colorado hasta Nicaragua, y tenía salida al Pacífico y al Atlántico. Entonces México era la joya de la corona española. Pero el virreinato de Lima, el virreinato de Santa Fe de Bogotá o Nueva Granada y el virreinato de Buenos Aires o del Río de la Plata fueron los virreinatos más importantes en Sudamérica. La diferencia estaba en que el virreinato de Nueva Granada tenía la gran ventaja de que tenía salida al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, porque tenía lo que son ahora los territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Esto, más una gran población, más ríos enormemente navegables como el río Magdalena, el río Cauca, el río Guayas, puertos como el puerto de Guayaquil. Y recordemos que la Real Audiencia de Quito iba desde el Océano Pacífico hasta Belém, es decir, era más grande que el Imperio Inca. La Real Audiencia de Quito era más grande que el Imperio Inca. La Real Audiencia de Quito comprendía 5.500 kilómetros desde el Pacífico hasta el Atlántico en la parte del Amazonas. En cambio, el Imperio Inca comprendía 4.800 kilómetros a lo largo de los Andes. Era más grande. Solo la Real Audiencia de Quito era más grande que el Imperio Inca. No se diga para entender lo que eran el Imperio Español en América del Sur. Pues era 3 veces más grande que el Imperio Inca. Solo en América del Sur, sin contar lo que era en Centroamérica y Norteamérica. Así tenemos una dimensión correcta de que la Real Audiencia de Quito, cuya capital era Quito, y desde donde salían los jesuitas para
cambiar el orden en la Amazonía, creando comunidades, alfabetizando, indoctrinando a la gente, hasta que en 1740 se le ocurre a un rey medio cretino, medio retrasado mental, llamado Carlos III, que tenía desde el cerebro chiquito, desde la cabeza chiquita, sacar a los jesuitas, que eran la columna vertebral del Imperio Español y que tenían su centro de operaciones en Quito, del Imperio Español. Y no solamente del Imperio Español, también los logran sacar de Europa. Y en ese momento, el Imperio Español empieza el gran derrumbamiento. Este derrumbamiento, debido a la expulsión de los jesuitas, afecta por supuesto a Quito y perdemos la parte amazónica, que es invadida por Brasil, y se produce una disputa entre los virreinatos de Santa Fe de Bogotá y el virreinato de Lima por los territorios de la Real Audiencia de Quito. Cuando llegamos a la independencia, se acuerda con el mariscal Amar, originario de Cuenca, una ciudad que ahora está en Ecuador y que fue el primer presidente de Perú. Este mariscal Lamar, primer presidente de Perú y el que llevó al frente la guerra contra los españoles, y que además era un general muy reconocido del ejército español, que se pasó al ejército independentista, originario, como vuelvo a repetir, de Cuenca, la ciudad donde nació Huayna Cápac, precisamente, en el tiempo en que Cuenca era parte del virreinato de Lima. Ahí nace él. Entonces él era legítimamente un peruano, lo que sería ahora peruano, pero en ese momento era simplemente un miembro, un general del virreinato de Lima. Se acuerda entonces con el mariscal Antonio José de Sucre y el general Amar, que el río Amazonas sería la línea de separación entre el virreinato de Lima, que ahora se llamaba Perú, y la Gran Colombia, con el departamento del sur, que era lo que corresponde ahora a Ecuador. El río Amazonas tenía dos lados, el lado sur y el lado norte. El lado norte para la Gran Colombia y el lado sur para el Perú. Esto rigió desde 1822 hasta 1941. ¿Qué sucedió en 1941? El Ecuador pierde ese territorio, ese margen del río Amazonas y todos los ríos que estaban próximos a ese margen norte del río Amazonas, porque libra una guerra con el Perú y la pierde. Y la guerra con el Perú se produce porque el Ecuador pasó desde la época de la independencia, primero se convirtió en exportador de quinina. La quinina era en ese momento el medicamento más importante del mundo. Tan importante que cambió la medicina. Antes existía la botica, no existía la farmacología. Y las recetas que se hacían los médicos se llamaban recetas magistrales. Entonces el médico ponía que hay que tomar tanto de esta plantita, estas alitas de esta mariposa, estas raíces, y esa era la receta magistral. Y entonces el paciente iba a la farmacia y en la farmacia le daban que el mineral, que la plantita, que esto, que lo otro. Cuando aparece la quinina, cambia el orden de la medicina. La medicina, aparece la farmacología. Se crea el primer medicamento de uso global contra la malaria. Y este medicamento de uso global contra la malaria cobra
gran importancia porque Napoleón invade Egipto, el norte de África, y la mayor cantidad de soldados que pierde no son por la guerra, no es en el combate, lo pierde por la malaria. Entonces la malaria se convierte en la primera arma química del mundo. La malaria, la quinina es la primera arma química del mundo, el primer medicamento. Entonces los ingleses, que tenían el control de los puertos de Ecuador y que eran los compradores de la quinina, crean plantaciones de quinina en el sudeste asiático y se convierten en los mayores productores mundiales de quinina. En este periodo después de la independencia, Ecuador se convierte en el primer exportador mundial de cacao. Y las grandes plantaciones de cacao estaban a lo largo del río Guayas y de sus afluentes. Ahí nacen los denominados Gran Cacao, que eran terratenientes que vivían en Francia y que desde Francia administraban sus propiedades en Ecuador. Francia era nuestro principal comprador de cacao. Llega la Primera Guerra Mundial, Francia deja de ser nuestro mayor comprador de cacao, pero además el Ecuador había construido la línea férrea. Y la línea férrea, el tren Quito-Guayaquil, que se termina en 1912, más la revolución liberal, que quitó las propiedades, las grandes propiedades a los terratenientes, fundamentalmente de la sierra, y a la Iglesia Católica le quitó inclusive el control de los hospitales, el control de la educación, porque la Iglesia Católica controlaba todos los hospitales y controlaba todos los centros educativos de Ecuador. Y Ecuador tenía universidades 200 años antes que Estados Unidos, 200 años antes que Rusia, 200 años antes que Suecia. La Universidad Central, que es ahora Santo Tomás de Aquino, en 1656. Entonces, hablamos de que en ese momento Ecuador sufre un cambio de orden y un verdadero colapso económico, porque deja de haber la compra de cacao, pero además llega la fiebre amarilla, llega la malaria y llega la peste bubónica. La peste bubónica se propaga por la línea del 3 y llega hasta la sierra, igual que la malaria. Y la malaria no existía en la sierra, pero gracias al tren llega inclusive aquí, al Valle de los Chillos, a las puertas de Quito. Y la malaria, la fiebre amarilla, más la Primera Guerra Mundial, terminan con la exportación de cacao de Ecuador. Ecuador deja de ser el productor de cacao y producía el que es ahora el mejor cacao del mundo, el cacao fino de aroma. Termina la Primera Guerra Mundial y desde fines de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, Ecuador se convierte en el proveedor más importante en el Pacífico de caucho para los alemanes, para los nazis. Y no solamente que de caucho, también les proveíamos de tagua. La tagua era muy usada para botones, especialmente de los uniformes de los oficiales del ejército nazi. De la balsa, que era muy usada para la construcción en ese momento de las aeronaves, de los aviones. Y eso lo sacaban de la costa, sumado a que las industrias sales, que querían decir industrias alemanas, sociedad anónima, industrias ales, que estaban en Manta, le daban a los alemanes aceite, manteca, jabón, vegetal, que se necesitaba. Pero los alemanes también, acá en Quito, en la zona andina, sacaban el piretro y tenían
enormes plantaciones de pireto para producir piretoides, que ahora son los insecticidas más importantes del mundo. Porque en la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán, que perdió la Primera Guerra Mundial, el mayor número de bajas que tuvo no fue por las balas, por los tanques, por las armas, fue por la picadura de los insectos, los pulgos y los piojos que transmitían en ese momento la peste, las enfermedades como la peste bubónica. Entonces, el descubrir el pireto y sembrar pireto aquí, al sur de la provincia de Pichincha y al norte de la provincia de Cotopaxi, y tener su plantación, su laboratorio aquí en Guápulo, a la bajada de Guápulo, donde está Inexa, esa era una de donde se sacaba el piretro, era una empresa alemana, que todavía existe, todavía sigue sacando, pero ahora produce condimentos y colorantes de alimentos. Y aquí nosotros, y esa empresa producía el famoso insecticida Pix. ¿Ustedes se acuerdan? Bien. Pero también producían una planta muy cotizada por los alemanes, la escopolamina. La escopolamina se saca del guanto. Tenían plantaciones de guanto enormes aquí en los Andes de Ecuador. Y esas plantaciones de guanto sacaban la escopolamina, que tenía doble uso. El primero era como antiespasmódico, que se lo utiliza hasta ahora. Quiere decir para los cólicos intestinales, para los cólicos renales, para todo lo que son estos momentos en que usted tiene parásitos y le da un dolor de estómago, para todo lo que eran dolores abdominales. Inclusive para los cólicos menstruales. Pero tenía también otra cualidad, era una droga psicodélica, que ahora se le conoce como burundanga, aquí Rufus en Estados Unidos, en la película esa ¿Qué pasó ayer? Y los alemanes le llamaban la droga de la verdad, porque cuando cogían a un soldado, a un oficial, a alguna persona, no necesitaban torturarle, ni golpearle, ni maltratarle. Simplemente le daban de tomar la escopolamina y el individuo se convertía en una persona obediente, dócil, que confesaba todos los secretos que tenía. Y además, cuando recordaba, no se acordaba de lo que había hecho. No tenía ningún complejo de culpa, no tenía ningún problema. Y esto se utiliza ahora en la burundanga, esa droga que utilizan en las discotecas, para coger a las chicas, les ponen en el licor, las llevan, las violan, y ellas ni se acuerdan de lo que pasó. O las famosas dulces sueños que le ponen a las presas que consiguen, a los individuos que caen en sus manos, algo en el coctelito, y estos no se acuerdan, van al banco, sacan todo su dinero, no saben dónde están, entregan su casa, sus llaves, sus carros, todas sus propiedades, y gracias al cielo, ni se acuerdan. Esta droga se producía aquí en Ecuador, y nosotros los ecuatorianos éramos los proveedores de Alemania. Como éramos proveedores de caucho, y Estados Unidos quería o debía y se preparaba para entrar a la Segunda Guerra Mundial, porque ya Japón se expandía rápidamente, entonces ya vio que el peligro era Japón más que Alemania, porque el problema estaba que Hawái estaba al frente de Japón y que Filipinas también era parte de los Estados Unidos y estaba ahí. Entonces los japoneses invaden Filipinas, invaden Hawái, y Estados Unidos viene a Ecuador y le financia al ejército peruano, lo equipa, lo financia, lo prepara, y el ejército peruano invade Ecuador, y en una batalla relámpago, como las guerras relámpagos de Hitler, se apropia de las provincias del Oro, de Loja, de Zamora, y bloquea el puerto de Guayaquil.
Con eso nos tenía fregados. Fuimos al Tratado de Río de Janeiro y firmamos un acuerdo de paz que nos quitó la mitad del territorio. Imagínense, nos quitaron 260,000 kilómetros cuadrados, nos quedamos con 284. Y Estados Unidos se quedó con las Galápagos. Desde 1941 Estados Unidos, que era el aliado de Perú, se queda con las Galápagos y Perú se queda con el territorio cauchero del Ecuador, de donde salía el caucho, especialmente a Iquitos, porque nosotros el caucho que le vendíamos a Alemania no salía de Iquitos, no salía de la Amazonía, salía de Esmeraldas. Ahí era el principal puerto de producción y embarque de caucho. Recordemos que el caucho fue descubierto por la Condamine en Esmeraldas para Europa, ¿no? Porque claro, el caucho ya lo usaban los indígenas desde los mayas para hacer pelotas, pero la Condamine descubrió el caucho y su uso y el uso del caucho en Esmeraldas, y por eso Esmeraldas se convirtió en el principal puerto exportador de caucho del Ecuador. El momento en que nos quitan el territorio y perdemos la guerra, dejamos de venderle caucho, quinina, escopolamina, dejamos de venderle a Alemania. Los ingleses también le bloquearon el abastecimiento de quinina para frenar la expansión alemana, porque la malaria en el verano existía en Europa. Y entonces había que quitarles la malaria, y además los alemanes invadieron el norte de África y había que quitarles la malaria, porque la malaria era la que tenía que acabar con el ejército alemán. Pero los ingleses tenían el monopolio de la quinina. Entonces los alemanes, ante el bloqueo que les hacen de la quinina, que ya no la pueden sacar de Ecuador, fabrican la cloroquina, inventan la cloroquina, y el día que inventaron la cloroquina mataron a las plantaciones de quinina y el Ecuador dejó de ser productor de quinina y exportador de quinina, y dejó de ser exportador de caucho, porque ya no éramos exportadores de caucho a Alemania. Dejamos de ser exportadores de tagua, de balsa, dejamos de ser exportadores de aceites, porque los norteamericanos se ocuparon Ecuador, y ocuparon Ecuador desde las Galápagos. Y llegó mi presidente Velasco Ibarra en 1946, lo saca de las Galápagos, porque primero desconoce el Tratado de Río de Janeiro, dice no, aquí hay un error, no existe en este mapa del acuerdo la presencia del río Cenepa. Y como no hay el río Cenepa, esta no tiene validez. Por este error geográfico hace inválido el tratado. Entonces, al desconocer, le dice a los norteamericanos: señores, ustedes también se van de aquí. Ustedes fueron junto con los peruanos los que nos invadieron. Ya no les reconozco, por favor, ustedes se van de aquí. Y no reconozco la frontera con el Perú. Y entonces el Ecuador, desde 1946 hasta 1999, no reconoce las fronteras que hay entre Ecuador y Perú, y solamente en el Tratado de Itamaraty, firmado por el presidente Yamil Maguad, nuevamente reconoce el Tratado de Río de Janeiro de 1941, y es más, les da a los norteamericanos la base de Manta. Es así como los norteamericanos regresan a Ecuador después de que fueron sacados en 1946, en el año 2000, 1999, porque además Yamil Maguad nos mete en el famoso Plan Colombia, en el que
Ecuador debía ser el yunque y el ejército colombiano debía ser el martillo para acabar con las FARC y acabar con el narcoterrorismo, porque dijeron que las FARC, al igual que los mujahidines, que los talibanes, eran narcoguerrilleros. Entonces les dieron el mismo membrete a los dos y se empezó la guerra contra la narcoguerrilla. La guerra de Afganistán, en donde Estados Unidos pierde después de 22 años de estar en la guerra. Tiene que salir corriendo de Afganistán. Y la guerra que nosotros hasta ahora estamos librando, que se llama la guerra del narcotráfico, en la que estamos involucrados ahora, porque Rafael Correa nos saca de la guerra del narcotráfico y del Plan Colombia en el año 2010 y le saca la base de Manta y le saca de la guerra del narcotráfico hasta el año 2017, en que el traidor presidente Lenín Moreno nos vuelve a meter en la guerra del narcotráfico y le entrega nuevamente la base de Manta a los norteamericanos y les entrega nuevamente la base de Galápagos. Y esto es ratificado por el gobierno de Guillermo Lasso, que también nos mete en la guerra al narcotráfico y que ahora se ha convertido en conflicto interno armado, donde Estados Unidos no solamente tiene la base de Manta, tiene la base de Galápagos, sino que además tiene jurisdicción, control sobre 200.000 kilómetros cuadrados del mar territorial alrededor de Galápagos, para evitar que la flota china venga e invada y depreda, pero además para controlar las rutas del narcotráfico por Galápagos. Y en segundo lugar, Estados Unidos en este momento pone a la fiscal, ha puesto los ministros de defensa de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Es el embajador norteamericano el que ha puesto a la fiscal, a los ministros de defensa, y ahora el ejército norteamericano tiene derecho a venir a Ecuador a combatir a los carteles de la droga, a los violentos de Ecuador, de transitar en el territorio ecuatoriano con el uniforme, de andar de arriba para abajo con libre movilidad, y si cometen alguna falta, algún error, no pueden ser juzgados por la justicia del Ecuador, tienen que ser juzgados por la justicia de los Estados Unidos. Y no solamente que tienen ese derecho, sino que además controlan a la policía y al ejército e inclusive a los guardias penitenciarios mediante instructores que llegan a capacitarlos. A eso se suma que Estados Unidos está equipando a todas las Fuerzas Armadas y a la Policía de Ecuador. Le da asesoría. Hasta el FBI está ahora en Ecuador investigando el crimen de Villavicencio y otros delitos. Es decir, en este momento, Ecuador ha pasado a ser una colonia norteamericana que indudablemente es mejor que ser una colonia rusa, como lo es Cuba, como lo es Nicaragua y como lo es Venezuela. ¿Por qué es mejor ser una colonia norteamericana? Porque Estados Unidos se ha convertido en la principal fuente de trabajo para los ecuatorianos.
Por eso la gran ola migratoria. Segundo, en la principal fuente de remesas que llegan al Ecuador, que envían los ecuatorianos a este país, en el principal proveedor de tecnología. Además, nos provee de internet, de telefonía celular, de avances tecnológicos. Y Estados Unidos, de alguna o de otra manera, es el único que tiene la capacidad de frenar el gran poder que tienen ahora las bandas narcotraficantes de América Latina y Europa. Muchas gracias.